Bueno. Ok, en este video vamos a ver la segunda parte de la prueba de varianzas simple o ANOVA simple. En esta, como les había comentado, la prueba de ANOVA tiene dos partes. La primera es la prueba ómnibus, o donde se evalúa en general la hipótesis nula, donde se asume que todos los grupos que se van formando, esta hipótesis, todos los grupos que se van formando son iguales. En la prueba anterior lo que habíamos hecho fue evaluar esta prueba con los datos de nuestra muestra, y la conclusión a la que habíamos llegado era la de rechazar a la hipótesis nula. En ese sentido, después de rechazar la hipótesis nula, si ven el video anterior, la hipótesis alternativa tenía tres posibilidades, estas tres, y el asunto es en cuál de estas tres situaciones estamos, porque el problema de rechazar la hipótesis nula de la prueba ómnibus es que solamente nos dice que al menos una, o pueden ser todos los grupos, al menos un grupo o todos, son distintos entre sí, o al menos uno, pero el asunto es, al final de cuentas, no sabemos en cuál de las situaciones estamos, donde los tres grupos, ya sea que estemos en donde los tres grupos todos son diferentes, o solamente es un grupo el que sea diferente del resto, pero tampoco sabemos eso, cuál es el grupo diferente. En ese sentido, la segunda etapa de la prueba ANOVA se llama, o el complemento de la prueba ANOVA se realiza a través de una prueba de Tukey, y en esta prueba, hasta el momento lo que sabemos es que se rechazó la hipótesis nula ómnibus, donde al menos un grupo es diferente al resto, y esto es estadísticamente significativo. Esto quiere decir que lo que vemos en la muestra también ocurre en la población. Sin embargo, la situación en la que nos encontramos ahorita, lo que desconocemos hasta este momento es cuál es la hipótesis alternativa adecuada a nuestros datos y a la población. Como les decía, hay tres posibilidades de hipótesis alternativa, y en ese sentido, siguiendo el Markdown en el que se ha venido apoyando este análisis, nos encontramos en este momento de que la prueba nova es ómnibus. Ahora, pero para avanzar y resolver el dilema de cuál es nuestra hipótesis alternativa más pertinente para explicar el comportamiento de la población, resulta que tenemos que avanzar en una comparación, pero ahora una comparación de pares. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es comparar el grupo 1 frente al grupo 2, el grupo 1 frente al grupo 3, y después vamos a comparar el grupo 2 frente al grupo 3, y de esa manera la prueba de Tukey lo que nos va a ayudar a identificar cuáles son los grupos que son estadísticamente diferentes entre sí y cuáles son los grupos que son estadísticamente iguales entre sí, no solo para los datos de nuestra muestra, sino también para la población. Para ello, la prueba de Tukey será la que nos permita avanzar en esta comparación de pares de manera simultánea, y el comando se llama, para realizar esta prueba, se llama Tukey HSD, y adentro lo que se introduce como argumento es un objeto, el nombre de un objeto, y este objeto es la prueba ANOVA que habíamos creado anteriormente. De manera que si copian estos comandos y luego los pegan en RStudio, aquí se encuentran, y lo primero que vamos a hacer es crear un objeto que se llame 2K, que son los resultados de esta prueba estadística. Y recuerden, adentro el único argumento dentro de esta prueba 2K, dentro de este comando, lo que se introduce es el nombre de un objeto. Este objeto es el objeto de los resultados de la prueba ANOVA. Si ven el video anterior de la prueba Omnibus, ahí se guardó como objeto todos los resultados de la prueba Omnibus y se le llamó ANOVA 1. Si esto lo corren, se va a crear un objeto que se llama 2K en su ambiente. Si lo mandan llamar, van a ver el siguiente resultado. El siguiente resultado es esto que se encuentra en la consola, y dice 2K Multiple Comparisons of Means. Lo que se comparan son las medias, y es una comparación múltiple de medias, y por default trabaja con un nivel de confianza del 95% o con un nivel alfa del 0.05. Esto se pudiera modificar, pero como hemos venido trabajando con un nivel de significancia del 0.05, esto está adecuado.
nos dice cuál es la prueba ANOVA con la que está trabajando originalmente. Recuerden, como es una ANOVA simple, tenemos dos variables, la variable Y es la edad o la variable continua y la variable categórica de resultado, y los datos salen del data frame de datos COVID. Ahora, lo importante a observar es lo que se encuentra en esta parte de la prueba. Aquí lo que nos está diciendo en principio es la primera columna, lo que nos está diciendo cuáles son los grupos que se están comparando. En este caso se está comparando el grupo 2 frente al grupo 1, el segundo es el grupo 3 frente al grupo 1 y finalmente el grupo 3 frente al grupo 2. Después nos da esta columna que se llama diff, lo que dice son las diferencias entre, recuerden, las medias. Lo que se compara es el valor de la media de la edad del grupo 2 frente al valor de edad de la media del grupo 1, y resulta que al restar la media del grupo 2 menos la media del grupo 1, resulta que el valor es negativo. Eso negativo lo que nos está diciendo es que la media del grupo 1 es mayor a la media del grupo 2. ¿Qué tan mayor? En 5 años, en 5.74 años. Y luego vienen estas dos columnas, esta columna que se llama LWR y esta que se llama UPR. Estas en el fondo son intervalos de confianza. Son intervalos de confianza o valores estimados dentro de los cuales se cree que puede caer el valor de la edad de la población. Pero bueno, no nos preocupemos por ello en este momento, y el valor importante también es este. P espacio ADJ, lo que quiere decir P es la probabilidad, ADJ es ajustada, adjusted, y este es el P valor. Este es el P valor para cada uno de estos valores de diferencias. Y lo que nos está diciendo aquí es cuál es la probabilidad de que ocurra la hipótesis nula asociada a este valor. Recuerden, lo que estamos probando es si los grupos son parecidos entre sí o no. Al encontrar un p-valor menor a nuestro nivel siempre el punto de comparación para comparar los p-valores va a ser nuestro nivel de significancia. Si el nivel de significancia era el 5%, entonces comparamos este 0 frente al 0.05. Y aquí podemos entonces empezar a entender si, si, si estos grupos se parecen entre sí o no. Entonces, al leer el p-valor, lo que estamos viendo es que esta probabilidad es menor, 0 es menor que el 0.05. Y ahí entonces podemos empezar a distinguir que es la diferencia que existe entre el grupo 2 y el grupo 1 que es esta. Sabemos entonces que esto es menor en términos de p-valor frente al nivel de significancia, y eso lo que nos dice es que esta diferencia es estadísticamente significativa. Eso lo que quiere decir es que rechazamos la hipótesis nula para este caso, para cada uno de estos casos. Estamos en esta situación, 2.1, este es el p-valor de 0 y resulta que el p-valor es menor que nuestro nivel alfa, y aquí lo que ocurre es que se rechaza la hipótesis nula de la diferencia entre el grupo 2 menos el grupo 1, y esto lo que nos está diciendo es que si lo rechaza, la hipótesis nula aquí lo que diría es que los dos grupos son iguales, y como estamos rechazando la hipótesis nula, entonces estamos rechazando la idea de que los dos grupos son iguales. Este argumento, si vemos el p-valor de los otros grupos, es menor a alfa, igual de la diferencia entre el grupo 3 y el grupo 2 es igual, es menor a alfa, entonces estamos en esta situación, estamos en la misma situación para los demás grupos, pero en este caso estamos rechazando por ejemplo, en este segundo estamos rechazando la idea de que el grupo 3 es igual al grupo 1, y en el final estamos rechazando la idea de que el grupo 3 es igual al grupo 2. Como
hemos rechazado esta hipótesis nula que dice que los grupos son iguales, entonces ahora sabemos que los grupos sí son estadísticamente diferentes, no solo para nuestra muestra, sino también para la población. Una manera de confirmar eso es utilizando ahora un método visual, y para eso utilizamos este comando de plot, de graficar, y adentro en el paréntesis el argumento es el resultado de la prueba de Tukey. Si corren esta instrucción, se va a generar un gráfico como este. Y este gráfico lo que nos está diciendo es lo siguiente. Lo que nos está diciendo es, en principio, en el eje de las Y, lo que nos está diciendo es cuál es la diferencia, cuáles son los grupos que se están sometiendo a comparación. Aquí es el grupo 2 frente al grupo 1, aquí es el grupo 3 frente al grupo 1 y aquí se compara el grupo 3 frente al grupo 2. Ahora, lo que se grafica en términos del eje horizontal o el eje de la X, lo que se está graficando son los valores de diferencias entre las medias. Estos valores de menos 5.74, menos 3.18 y 2.55 son estos valores que se ubican aquí. Entonces, estos son, en el fondo, lo que estamos midiendo son años. Entonces recuerden, entre el grupo 2 y el grupo 1 hay una diferencia de menos 5.74 años. Es menos 5 porque el valor que se resta es mayor que el valor a restar. Entonces, ese menos 5.74 está representado acá. 2.1, el grupo 2 frente al grupo 1. En esta gráfica lo que se interpreta es la raya del medio de esta figura. La raya del medio representa el valor de esta diferencia entre medias. Este menos 5.74 es esto. Y este valor de menos 5.88 y menos 5.6 son estos valores de las orillas o estas rayas de las orillas. Este es un intervalo, el intervalo de confianza. Este es el promedio estimado y estos son los valores del intervalo de confianza. Entonces el menos 5.88 se corresponde con esto y el menos 5.6 se corresponde con esto. De igual manera se lee la diferencia del grupo 3 al grupo 1. El valor de diferencia o el valor de diferencia entre medias es de menos 3.18, eso menos 3, vean, entre menos 2 y menos 4 queda el menos 3.8, que es este. El valor menor es menos 3.37, menos 3.37 y menos 2.99. Menos 2.99, ese es el intervalo de confianza y lo mismo se interpreta para el grupo, para la diferencia entre menos 3 y 2. Lo que hay que identificar acá es que para distinguir que son grupos diferentes, hay que fijarnos en sus intervalos, en las orillas de sus intervalos. En este caso, las orillas de los intervalos, por ejemplo, de la diferencia del grupo 2 menos al 1, las orillas de estos intervalos, no el estimador puntual, sino las orillas de los intervalos de esta diferencia, vean que no se tocan con ninguna de las otras figuras. Esto, como no se tocan, esta orilla no toca nada de esta figura, de lo que sería linealmente esta figura o de esta figura, lo que nos está diciendo es que estadísticamente estos grupos sí son diferentes, así como este grupo es diferente a este y diferente a este porque los límites de sus intervalos, el inferior y el superior, no están tocando ningún intervalo de los otros grupos. Y en el supuesto dado de que, por ejemplo, el intervalo de este grupo fuese más ancho, no acabara aquí esta línea, sino que esta línea acabara como por acá, esta línea, si la extendiéramos, estaría tocando parte de este intervalo. En ese caso, si ocurriera esa situación, entonces lo que quiere decir es que como se tocan los intervalos de confianza de este grupo con este grupo, entonces resultaría que estos dos grupos estadísticamente no son diferentes entre sí. Pero no estamos en esa situación, sino estamos en la situación donde sus intervalos no se tocan, y eso lo que nos dice es que este es un grupo totalmente diferente a este y también es totalmente diferente al último grupo. De esa manera
Podemos comparar las diferencias entre grupos y los p-valores. Estas diferencias de los p-valores al compararlos con los niveles de significancia nos permiten rechazar la hipótesis nula para cada una de las diferencias de pares de grupos. Lo hemos confirmado a través de una prueba gráfica del mismo Tukey. Y ahora damos pie al paso 7. ¿Cuál es nuestra decisión? La decisión del analista, y es sobre la pregunta de cuál es la hipótesis nula que se sostiene en la población. Hasta el momento, la decisión que podemos tomar es que con estos datos, la hipótesis nula que se sostiene es aquella donde la media de la edad para el grupo 1 no es igual a la media de edad para el grupo 2, y esto tampoco es a su vez igual o es desigual respecto de la media de edad para el grupo 3. Esto, ¿cómo lo podemos interpretar en términos textuales? Es que a partir de los datos de la muestra se está 95% seguro, o con un nivel de confianza del 95%, se puede establecer que la edad de los individuos con síntomas COVID son diferentes entre los tres grupos formados a partir de la variable resultado. Y de esa manera se concluye la prueba ANOVA simple, donde hemos comparado dos variables, una continua y una categórica, pero la categórica tiene más de tres o más categorías a la vez.